Buenas tardes con todos. Bueno, nuestro grupo les va a hablar sobre lo que es la acción de la hélice. Está integrado por Brenes Pacheco, mi persona Holguín Toala, Sarmiento Centeno, Saldarriaga Pin, Santana Quijije y Zambrano Chica. Bueno, ¿qué es la acción de la hélice? Consiste en un conjunto mecánico y un propulsor, el cual contiene una energía, la misma que se transforma en una fuerza. Una unidad de propulsión consta de la maquinaria, equipo y mandos que puedan ser mecánicos, eléctricos o hidráulicos, los cuales van conectados a un eje de propulsión. La hélice es el elemento propulsor típico de las embarcaciones. Su funcionamiento se basa en el fenómeno físico de la sustentación, donde el movimiento de una pala de la hélice en un fluido debido a la acción del motor, genera un empuje en la pala, la cual puede utilizarse para producir el movimiento de avance de una embarcación. Los accionamientos de la hélice. Hay accionamientos por motores, en este caso los motores diésel, los mismos que disponen de igual potencia, tanto hacia adelante o hacia atrás, pudiendo separar o invertir el sentido de la propulsión casi inmediatamente, con revoluciones normales del eje. Llevan a cabo la transformación de la energía mecánica necesaria para crear el movimiento y la fuerza de empuje. También están los sistemas auxiliares, como puede ser también el movimiento transmitido ya sea por una energía eléctrica. La caja reductora, que viene a ser en conjunto del motor, que tiene como finalidad reducir las revoluciones producidas por la máquina o motores de acuerdo con el régimen de eficiencia del propulsor. Adicionalmente, se acoplan y desacoplan el motor del eje propulsor y éstas invierten, en algunos casos, el sentido de giro de este ya va en base a su configuración de la unidad de propulsión y también el tipo del buque, ya sea un portacontenedor, un rorro y demás. Los ejes de propulsión, estos son los encargados de transmitir el movimiento desde los motores y reductores hasta la hélice. Son soportados por cojinetes o descansos, los cuales proveen los puntos de apoyo necesarios y absorben las vibraciones y empujes axiales y radiales. Se considera importante su longitud, diámetro y tipo de cojinetes a utilizarse. ¿Cómo funciona una hélice? Primero hay que definir una hélice, la cual es un mecanismo de propulsión, como ya se mencionó, la cual convierte la mayor parte de la potencia del motor en una fuerza de empuje para propulsar una embarcación. La hélice es el mecanismo más común de propulsión marina. Bueno, más adelante nuestro compañero nos va a explicar sobre los distintos tipos de propulsión. El movimiento de la hélice es una combinación de una rotación con una traslación a lo largo del eje de rotación. Consiste de un número de aspas torcidas idénticamente, usualmente van desde 3, 4 o 5 palas igualmente espaciadas alrededor de un núcleo montado en un eje de empuje. Bueno, a continuación, un pequeño video. La hélice es el elemento que permite el avance por las aguas de una embarcación equipada con un motor. Al girar, produce un círculo imaginario que llamaremos diámetro de la hélice. Denominamos paso al avance que la hélice experimentaría al dar una vuelta en un elemento sólido. Bueno, a continuación, mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es el diseño de las hélices. El diseño de la hélice básicamente se centra en la obtención de datos, en este caso de lo que es el torque, el empuje y la eficiencia que debe tener cada uno
para cumplir en su respectivo orden o proceso que va a generar la acción del empuje. Esto es para lo que es el buque. Ahora, para la obtención de los datos que antes hemos mencionado, esto debe recurrir a lo que son estudios, no solo ya en este caso de la hélice, sino en la embarcación en general, porque estas hélices en sí lo que van a tener que ser dimensionadas para cumplir con la finalidad a la que van a ser puestos a trabajar. Esto también va a depender del tipo de barco, tonelajes, funciones especiales que van a tener estos. Y como podemos ver en este recuadro, tenemos lo que es los pasos en sí que se siguen para lo que es la obtención de datos o básicamente lo que es los cálculos en sí para tenerlos claros. Como primer punto se dan lo que es la definición de los objetivos, es donde se menciona para qué propósito de embarcación o el tipo de hélice que se va a utilizar. Luego se hace lo que son la recopilación de datos. Esto toma en cuenta lo que son las resistencias que van a tener tanto de casco, resistencia al avance, las aerodinámicas, entre otras. Una vez tenido lo que son estos datos, se procede a lo que es el modelado geométrico, que consiste básicamente en lo que es también lo que es la creación de prototipos, que va a tener como hincapié los primeros pasos para hacer sus estudios, en sí, por decirlo así. Eh, También entra lo que son el análisis de resistencia al avance, que es un punto que ya lo mencionaba. Se toma en cuenta si el tipo de hélice que se está usando en una embarcación es apta o no para ese tipo también. Estos tipos de análisis normalmente se realiza con lo que son unos análisis computacionales, que básicamente estudian lo que son la dinámica, tanto que va a tener la interacción del casco, hélice, timón, con el fluido a navegar, en este caso el mar. También entrando a lo que son estos, sale lo que es el estudio hidrodinámico, que una vez cuantificado dos diversos cálculos y teorías entre sí, va a mandarnos como que si el diseño va a ser óptimo o no va a ser óptimo para tal embarcación. Y una vez ya recopilado todos los datos, se procede a lo que es la documentación y sugerir algunas recomendaciones. También cabe mencionar que algunos de los datos obtenidos no siempre va a tener o sea, estar siempre calculando los datos para diferentes tipos de embarcaciones. Esto también ya se toma como referencia para embarcaciones que tienen el mismo tonelaje, mismas capacidades de cargas, mismo propósito. Y lo que se hace en estos casos ya no sería el cálculo de estos tipos de hélices que se van a colocar en los sistemas, sino que ya se toma referencia de otros sistemas ya existentes. Ahora hablando de los tipos de hélices, sabemos que tenemos varios tipos de hélices que van de la mano con el sistema de propulsor que cada uno tiene. Tenemos lo que son los de paso fijo, paso variable, controlables, las toberas, las azimutal, contrarrotativas, CVT. También entran lo que son las hélices o palas verticales y ruedas de paletas, que fueron una de las primeras invenciones que tuvieron en el campo. Bueno, dentro de lo que es la hélice de paso fijo, esta es una de las más comunes. Primero por el costo bajo que tiene, y esta también se puede decir que son de un paso que no va a cambiar porque si por decirlo, son fijas, el paso no va a variar. Estas normalmente se usan en lo que son embarcaciones comerciales, también remolcadores, rastreros, pero entre otros. Ahora también vamos a hablar de lo que son las hélices de paso variable. Las hélices de paso variable, eh, estas va a variar el valor del radio. Esta también depende del diseño que se llegue con lo que va al propósito en común. Esta usualmente reduce el paso cerca de las puntas. Esto se hace para reducir lo que son las presiones que se ejercen en las aspas, y también gracias a eso reduce la posibilidad de cavitación, que es uno de los problemas que se tienen para las hélices, que a medida de lo que pasa se está solucionando. También están lo que son las hélices de espacio controlable. Estas, a comparación a las anteriores, no solo no varían
bueno, no solo es que varía el paso de los ángulos, sino que estas, como se puede ver en sistemas, tanto he mencionado que hace que la pala en sí pueda manipularse a diferentes posiciones. Esto depende del requerimiento de trabajo que necesite. Estas, así como lo mencioné, pueden operarse a voluntad. Normalmente están conectados a lo que es un sistema hidráulico que permite lo que es el movimiento de las palas y, y también es controlada por un mismo tipo de eje. Ahora también están lo que son los sistemas, las toberas o las corv. Las toberas que rodean este tipo de hélices se las considera también lo que es un perfil hidrodinámico, ya que este tiene un factor que hace un incremento de empuje que varía entre un 40 a 50%. Esta aplicación de este tipo de sistema está limitada a embarcaciones bajas de velocidad, ya sea remolcadores y dragas, rastreros, entre otros, porque genera mayor empuje. Ahora tenemos lo que es el propulsor azimutal, que esta es una de las opciones que más en sí gusta lo que es en el campo para lo que son el tema de maniobrabilidad, ya que estos tipos de hélices, también nombrados así por sistemas de propulsión, este puede girar a los que es 360 grados, lo que puede dirigir un mejor empuje o direccionamiento también para las maniobras. Estas existen también, hay de dos tipos que existen, que son con o sin toberas, que mayormente se aplican lo que son en embarcaciones de 14 nudos. Lo que son las hélices contrarrotativas o CRP, este es un tipo de hélice que consta de dos hélices, principalmente una contrarrotativa, así valga la redundancia, que básicamente consiste es que se alinea detrás de una misma hélice en un mismo eje. Esta normalmente se utiliza en lo que son torpedos y botes rápidos por su eficiencia gracias a las buenas propiedades que ejercen la hidrodinámica y permiten la posibilidad de contrarrotación y ahorrar hasta un 15% de potencia. La CLC es un tipo de hélice que ahorra o sea, un porcentaje de combustible. Esta se diferencia de los otros modelos, ya que los extremos de las palas o la punta de la pala tienen un cierre, un quiebre o un tipo de holgura que va a generar una mayor presión en esa zona y por tanto un mayor flujo perdón, un mayor empuje. También están lo que son los propulsores de Boyd-Schneider o también las palas verticales. Este es un tipo de propulsión que también se lo dice que viene de la mano con las ruedas de paleta, ya que él consiste en, en el movimiento de un rotor que hace girar las palas, está generando un empuje. También es uno de los sistemas más complejos por su montaje, valor, entre otras cosas. También están lo que son las ruedas de paleta, que es uno de los sistemas más antiguos también, por decirlo así, que esto se utilizaba en lo que son los primeros barcos de vapor. Principalmente las paletas se fabricaban de maderas, tomaban a referencia de la distancia de las palas a un núcleo central. Después el material fue cambiando, ahora mismo se usan para lo que son fines recreativos, embarcaciones así turísticas, entre otras. Bueno, eso sería todo. Bueno, profesor, yo voy a hablar sobre el tema de mantenimiento y cuidado. Voy a hablar sobre los temas de la importancia del mantenimiento regular y cómo detectar daños y signos de desgaste. La importancia del mantenimiento regular. Ya. La seguridad de la navegación. El mantenimiento regular de las hélices es fundamental
fundamental para minimizar el riesgo de las fallas mecánicas. Pueden comprender la estabilidad y el control de embarcación. Estamos hablando de que una seguridad es muy importante para saber para saber el estado de nuestra hélice y que esté en un buen estado para poder seguir avanzando. Porque si bien tenemos en cuenta dentro de ya en alta mar, no tenemos nada de ayuda, por así decirlo, o de poder cambiar la hélice. La eficiencia operativa. La eficiencia de una embarcación está íntimamente relacionada con el estado de su hélice y el mantenimiento preventivo, que cuya limpieza de la hélice, la revisión del posible daño y la evaluación de la geometría es crucial. Estamos hablando de la eficiencia operativa. Esto tiene que ver muy bien de lo que tanto los problemas que pueda tener, verificar que no tenga daño, ya sea que esté desviada, que tenga cavitación o algún problema que esté enredada incluso, para ver que no sucedan muchos problemas y poder llegar al destino correctamente. Siguiente. Ya, la vida útil del equipo. La actividad de la hélice se ve afectada por el mantenimiento proactivo y inspecciones periódicas para detectar la corrección de desgastes o fisuras. Son las necesarias para prevenir las fallas catastróficas. Aquí tiene que ver mucho tener un mantenimiento correcto y preventivo para darle la vida útil lo más larga que pueda de una hélice, viendo que si no se arregla tanto lo que es la torsión o la calibración o se mantiene un buen uso de la hélice, puede dañarse a muy temprano tiempo. Costo a largo plazo. La inversión en mantenimiento regular de la hélice puede parecer costosa inicialmente, pero proviene gastos mucho mayores asociados a las reparaciones no programadas o reemplazos. Esto no tiene mucho que decir, porque al fin y al cabo es mucho mejor tener una revisión así sea más costosa, pero que a largo plazo vaya a ser mejor, porque al fin y al cabo hacer una nueva hélice o reparaciones puede ser muy costoso. Cumplimiento normativo. Las regulaciones marítimas exigen que las embarcaciones mantengan ciertos estándares en sus componentes, incluidas las hélices. Un mantenimiento riguroso de las hélices no solo garantiza el cumplimiento de estas normativas, sino también asegura el efectivo de su operación. Esto tiene que ver mucho, porque al fin y al cabo, dentro de las embarcaciones no solo están lo que son cargas o pescado, cosas así. Al fin y al cabo también está transportando vidas humanas y eso tiene que ver un gran peso en cumplimiento de normativas. ¿Cómo detectar daños y signos de desgaste? Aquí podemos hablar de la inspección visual. La inspección visual es el primer paso para detectar daños en una hélice. Se debe revisar el perfil de las plantas, de las palas, en busca de abolladuras, deformaciones o fisuras. En esencial, presentar atención a cualquier signo de corrosión o desgaste superficial, ya que estos pueden indicar problemas subyacentes que comprometen el rendimiento. Inspección visual, al fin y al cabo, es la primera que se toma, es algo que se ve a simple vista, ya sea daños que se pueden ver a simple vista, como las abolladuras, las correcciones, o si ya empieza a haber cavitación. Evaluación geométrica. La geometría de la hélice es crucial para su eficiencia. Es recomendable realizar mediciones periódicas del diámetro y paso de la hélice, asegurando que mantenga dentro de una especificación de especificaciones del fabricante. Eso tiene que ver mucho por temas de las abolladuras o que se haya torcido una pala. Pues al fin y al cabo tiene que tener una geometría dictamitada por el fabricante. Prueba de vibración. Las pruebas de vibración son herramientas valiosas para detectar problemas en las hélices. Vibraciones anómalas pueden indicar desalineación, desequilibrio o daños estructurales. Esto es muy importante, porque al fin y al cabo en una hélice, como está en un movimiento rotatorio, siempre va a estar en cuenta de que va a tener vibraciones. Y eso es muy importante y eso también puede sacarse mucho provecho, porque al fin y al cabo, dentro del test de vibraciones podemos ver si la hélice está trabajando correctamente o tiene alguna anomalía. Análisis de rendimiento. Motorizar el rendimiento de la embarcación durante operaciones puede ayudar a identificar signos de desgaste en la hélice. Un aumento en el consumo de combustible o una disminución de la velocidad del crucero pueden ser indicativos de la hélice dañada o desgastada. Esto es muy importante porque al fin y al cabo, haciendo pruebas, usted puede tener más claro de que si tiene dañada la hélice o si falta una reparación o cambiar la hélice por último. Pues al fin y al cabo, si alguna prueba, por ejemplo, un barco va de tal punto a tal punto y consume a una velocidad constante y consume tanto de gasolina,
y al momento de hacer otra prueba ve que ya consume aún más gasolina, ya vemos que efectivamente puede tener un fallo de la hélice. Y bueno, profesor, eso sería todo de mi tema. Bueno, mi nombre es Alexandra Briones y yo les voy a hablar prácticamente sobre las características técnicas. Uno de los puntos que vamos a tocar como quiera en este apartado será como quiera el ángulo de paso y su influencia en el rendimiento. Prácticamente el ángulo de una hélice en un barco como quiera afecta directamente a a la velocidad y a lo que quiera que este puede generar. Esto tiene como quiera implicaciones tanto en la navegación y a velocidad como quiera de crucero, en las maniobras baja velocidad, como atracar o arrancar. Bueno, tenemos dos tipos de ángulos, el ángulo de paso fijo y el ángulo de paso variable. El ángulo de paso fijo es como quiera el más común en embarcaciones pequeñas y medianas. El ángulo de las palas está como quiera predeterminado y no cambia durante la operación. Un ejemplo sería las embarcaciones, la embarcación suele operar a alta velocidad. En este caso, como quiera el ángulo de paso será más bajo. Un ángulo de paso bajo significa como quiera que las palas tienen una inclinación más leve. Respecto al flujo del agua. Esto es beneficioso porque ofrece menos resistencia al avance, permitiendo así que el barco alcance mayores velocidades de forma eficiente. Ahora, el ángulo de paso variable, como quiera también conocido como hélice de paso controlable, CPP. Como quiera, estos se dan más en barcos más grandes, como en cruceros, transatlánticos o buques militares. Las hélices de paso variable permiten ajustar el ángulo de las palas durante la operación. Un ejemplo sería como quiera en condiciones de carga completa, ya que cuando un barco está cargando necesita más empuje como quiera para moverse. En este caso, el ángulo de las palas se puede aumentar para generar más empuje. Ahora vamos a hablar sobre el diámetro y número de palas, cómo afectan a la eficiencia como quiera en el empuje. El diámetro de la hélice afecta como quiera el volumen de agua que puede desplazar con cada revolución, lo que es fundamental para generar un empuje. Este, Tenemos dos tipos de diámetros, el grande y el pequeño. El grande, los barcos como quiera van a requerir mover grandes cantidades de agua, como los buques de carga o los transbordadores. Estos como quiera utilizan hélices de gran diámetro. Estas hélices también grandes son ideales como quiera para embarcaciones que no necesitan alcanzar grandes velocidades, pero que requieren un gran empuje como quiera. Y como quiera que el empuje sea constante. Comparación del diámetro pequeño, prácticamente estos se utilizan en barcos más pequeños o lanchas rápidas como las de recreo o los yates. También suelen usar hélices de menor diámetro. Este tipo de hélice van a permitir como quiera que las embarcaciones alcancen una mayor velocidad con menos resistencia, claro, siendo como quiera más eficientes en condiciones de navegación a alta velocidad. Eh, A comparación, por ejemplo, las de menor diámetro generan menos empuje, por lo que no es ideal para mover, digamos, barcos de volúmenes grandes, como que era de agua, sino que solo son como para embarcaciones pequeñas. Bueno, el número de palas en las embarcaciones, como quiera, el número de palas como quiera también es un impacto importante.
a la eficiencia y al empuje de la hélice. Estas se dividen en dos, en hélices de 3 palas o hélices de 4 o 5 palas. Las hélices de 3 palas son comúnmente en embarcaciones de recreo y barcos pequeños. Ofrecen un buen balance entre velocidad y empuje, ya que 3 palas proporcionan suficiente empuje para la mayoría de las embarcaciones ligeras, sin generar demasiada resistencia. Y hélices de 4 o 5 palas se utilizan en barcos más, como quieran, embarcaciones más grandes, donde el empuje es una prioridad, como quiera, como los barcos de pesca, remolcadores, barcos de carga. Como quiera, con más palas, la hélice puede mover como quiera más agua, lo que genera más tracción y va a permitir mover grandes cargas. Los cruceros y grandes buques comerciales utilizan hélices múltiples, como quiera de palas, incluso hasta 6 palas pueden llegar a utilizar para garantizar que puedan, como quiera, manejar grandes cargas y operar de manera constante y eficiente durante largos trayectos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre la cavitación, la germinación y fase y cuáles son sus tipos de cavitación. En la cavitación, como nosotros tenemos que tener en cuenta, y también como tenemos que entender, la cavitación es un fenómeno de la vaporización de agua debido a la extrema reducción de la presión en la parte posterior de la pala de la hélice. ¿Qué se quiere decir? Que muchas hélices cavitan parcialmente durante la operación normal, pero la cavitación excesiva puede resultar en daño físico a las superficies de la hoja, debido al colapso de burbujas microscópicas en la hoja de la hélice. ¿Qué se quiere decir? Que al momento que la hélice aumenta su velocidad y va a bastante velocidad, va a aumentar lo que es la presión y se van a formar burbujas que al momento de hacer explosión va a hacerle daño a la pala. Por eso existe este tipo de cavitaciones que a continuación yo le voy a explicar. Pero primero quiero que entiendan qué es la germinación y fase. La germinación y fase, el hecho de que se genera una burbuja en el seno de un fluido, requiere una gran cantidad de energía. Local, el gradiente de presión, el líquido de la burbuja es proporcional al inverso del radio de la burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuestiona el fenómeno de la cavitación. Ya, aquí le voy a hablar dos tipos, que es el crecimiento de la burbuja. ¿Qué dice el crecimiento de la burbuja? El crecimiento aparece asociado a los puntos de germinación discontinuamente o en discontinuidades. Puede ser lenta o rápida, según el mecanismo predominante que genera la cavitación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un líquido que tiene alto contenido en gas. El crecimiento es lento y se produce por difusión de vapor, cavitación gaseosa, mientras que en la cavitación se debe a la reducción brusca de la presión. Se denomina cavitación vaporosa y resulta ser un proceso muy rápido. Como podemos ver aquí en la imagen, hay lo que es la cavitación. Como aquí en esta de aquí, las palas de la hélice están con agujeros que esta vienen siendo ya para hacerlo un tipo de reparación. El colapso de la burbuja. En el colapso de una burbuja indice una forma de presión en el medio que la rodea. Localmente los niveles de presión no son muy elevados, pero sus efectos pueden ser catastróficos por actuar normalmente sobre su superficie muy reducida. ¿Qué se quiere decir esto? Que por lo tanto esto afecta de un modo no estacionario sobre la resistencia de los materiales donde las colapse. Según la forma de producirse la cavitación son los siguientes tipos. Aquí yo ya le voy a hablar sobre los siguientes tipos de cavitación. Está cavitación de vapor y cavitación gaseosa. Cavitación de vapor. ¿Qué nos dice la cavitación de vapor? Es debida a la disminución local de la presión en el seno de un líquido, que esta puede ser de dos tipos, hidrodinámica o acústica.
Hidrodinámica, ¿qué nos dice? Que es creada por depresiones locales debido a la aceleración del fluido. O sea que ahí va a haber una alta presión y bastante velocidad en lo que es la hélice. Por lo tanto, viene siendo hidrodinámica. ¿Qué es acústica? Debido a ondas de presión transmitidas en el fluido. Al momento que la pala da vuelta, se van a formar ondas de fluidos. Cavitación gaseosa es ocasionada por la introducción desde el exterior en punto de líquido, ya que esto aumenta la temperatura. O sea, tiene un aumento en la temperatura. Esto también se puede llamar cavitación óptica o cavitación de partículas. O sea, aquí la cavitación de partículas son burbujas pequeñas que al momento de explosionarse va a pasar lo que es puros huequitos, puros agujeros en lo que es en cada pala de la hélice. A veces suele pasar que en una pala hay bastante lo que es cavitación, bastante agujero, es porque ahí se ha afectado bastante. Esto es lo que es la cavitación incipiente, que nos dice que esta etapa es inicial de la cavitación, en la que empieza a ser visible la formación de las burbujas. Cavitación desarrollada se trata de una etapa en la que tiene un número de burbujas lo suficientemente elevado como para producir una modificación del campo hidrodinámico. Cavitación desarrollada, etapa final de la cavitación, cuando está próxima a desaparecer. Se produce normalmente en las zonas de estela como importancia menor a la anterior, como podemos ver aquí en esta imagen. En esta imagen podemos ver esto, o sea que aquí ya está lo que es la cavitación desarrollada ya. Va a haber bastante microestructura dañada. ¿Qué se dice aquí? Que aquí hay bastante lo que es cavitación. Puede haber en las dos palas o puede ser en todas las tres palas, dependiendo la hélice. Y acá está lo que es la supercavitación. ¿Qué nos dice la supercavitación? Cuando se tiene una superficie sólida sumergida, la cavitación se extiende ocupando en su totalidad de superficie. ¿Qué nos hace esto? Que aparece, por ejemplo, en la hélice en las hélices de lanchas rápidas, en las condiciones antes de la cavitación son críticas. También nos ayuda a propulsar un cuerpo bajo el agua y necesita gran cantidad de energía. Desplazando rápidamente, aún consume más energía, ya que la resistencia al avance del motor es indispensable. Ya, aquí sobre la supercavitación, aquí podemos ver la pala. O sea, aquí ya, si la hélice está bastante desarrollada, va a consumir más energía lo que es el motor y no se va a poder desplazar rápidamente. O sea, se desplaza rápidamente, pero va a consumir más energía en lo que es incombustible, el motor, por el tipo de supercavitación como es la hélice. Lo otro es cavitación de burbuja aislada. Este tipo de cavitación suele presentarse en zonas de máximo espesor, de las secciones cilíndricas donde forman burbujas que colapsan violentamente. Es muy peligrosa debido a la erosión que puede ocasionar las palas. Acá está lo que es la cavitación de nube, que este tipo de cavitación solo puede presentarse asociado a una cavitación de lámina, cuando el seno del flujo es separado al borde de entrada, que aparece un torbellino de alta velocidad que origina pequeñas burbujas de vapor y establece el flujo sobre la pala antes del borde de salida. ¿Qué se quiere decir? Que aquí va a haber en esta imagen, como podemos ver en esta imagen, va a haber lo que es unas pequeñas burbujas en un torbellino. Aquí ya van lo que es bastantes velocidades que se forma aquí el torbellino y se forman burbujas, que al momento de explosionarse forman lo que son cavitaciones de nubes. Está la cavitación en torbellino en el extremo de la pala. O sea, en cada pala, o sea, va a haber lo que es un torbellino. Aquí, ¿qué se dice? Que se le consideran separadas, pero a medida que vuelven más fuerte, ya que esto es una disminución del número de cavitación.
se mueve en direcciones al extremo de la pala y queda adherida a ellas de forma eventual. Está la cavitación de vórtice, que es casi parecido a la cavitación de torbellino, cosa que aquí se va a formar lo que es un vórtice. Es cuando ocurre tanto una punta como en un cubo de las palas de la hélice. Estos aparecen en forma de tubo de vorticidad con aspecto de cordones en una punta de cada una de las palas o en el centro de la hélice respectivamente. Esta es la cavitación en la cara de presión, que esta se considera una cavitación peligrosa debido a la agresión que puede causar en las palas. Están los efectos y consecuencias. Aquí en los efectos y consecuencias tenemos lo siguiente. Está el bloqueo, la pérdida de rendimiento, pérdida de reparación, vibraciones y ruido, daños por cavitación. En el bloqueo, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que la aparición de burbuja hace que la sección de paso de flujo disminuya, ya que esto hecho a que se hace que el flujo se acelere y por lo tanto la presión disminuya más todavía. O sea, a medida que va habiendo más velocidad, la presión va a disminuir. Está también lo que son pérdidas de rendimiento. ¿Qué nos dice la pérdida de rendimiento? La pérdida de rendimiento nos dice que la cavitación merma el rendimiento mecánico de los sistemas, o sea, el rendimiento mecánico de todo lo que es el motor, de todo lo que es el sistema de propulsión, hasta llegar a la hélice. En una hélice de un barco, la aparición de esta burbuja de aire despega desde el contacto del agua alrededor de la hélice, disminuyendo de forma considerable su eficiencia. Que a continuación mi compañero le va a hablar sobre lo que es la eficiencia. Está la pérdida de reparación. Uno de los efectos estáticos más negativos de la cavitación es la pérdida de prestación. La curva característica en la que la cavitación cae bruscamente a altos caudales. O sea, y aquí está sobre las vibraciones y ruidos, que nos dice que el continuo colapso de las burbujas de cavitación produce un fenómeno vibratorio, que esto que a frecuencia es asociado con el fenómeno de la cavitación y es muy peligroso en oscilaciones y ruido, que entra en resonancia con alguna frecuencia propia de la estructura. Está daño por cavitación. El efecto de la cavitación produce tres efectos. Disminuye la eficiencia y la eficacia. Daña los conductos para el escurrimiento y produce ruido. Y sobre todo, y último, vibraciones molestas. Va a haber bastante lo que son vibraciones en lo que es el sistema de propulsión hasta llegar al motor. Va a haber bastante vibración. Los álabes curvos son susceptibles a la cavitación en cara convexa, donde se pueden tener áreas sujetas a un picado de fuerte o falla total. En lugares de aparición está lo siguiente, está la técnica de detección, está caída en la prestación y medición del ruido generado. O sea, en técnica de detección está dada la característica del fenómeno, ya que esto nos ayuda a tener vibraciones y el ruido es generado. Alerta y sobre todo la presencia de dicho fenómeno. Esto se busca definir el punto exacto de la aparición del problema. O sea, aquí tenemos que, en esta de aquí, ver dónde está el problema de la cavitación y dónde se están explosionando las burbujas. Está la caída en las prestaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que observar todo lo que está pasando en la hélice, o sea, en las prestaciones de una hélice, ya sea en el rendimiento, la capacidad o su giro, porque el giro es también importante. O sea, eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. Al momento que las palas de la hélice están girando todas, ahí tenemos que fijar dónde están reventando las burbujas, dónde está pasando la cavitación. Se puede observar la aparición de cavitación cuando estas prestaciones varían un determinado porcentaje, sin modificar el punto de funcionamiento de la misma. Esta es la medición del ruido generado. Por medio de la medición acústica también se puede detectar la aparición de cavitación y aparece un brusco incremento en los niveles de ruido que se obtienen. A continuación, mi compañero.
La eficiencia de la hélice. La eficiencia de la hélice se define como la potencia producida por la potencia de una hélice o también se divide la potencia aplicada sobre la potencia de un motor. ¿Qué tipo de hélice existen en un barco? Existen diferentes tipos de hélice en una embarcación. Puede ser de bronce, aluminio, dependiendo para su utilización. La hélice es un elemento mecánico formado por un conjunto de palas que giran en torno a un eje y traza un movimiento rotativo que genere una propulsión. Pero para esto se debe conocer qué tipo de hélice y para qué tipo de embarcación se necesitaría una hélice adecuada. ¿Qué tipo de hélices existen en el sistema marino? Existen según su número de palas, según el sentido de giro de la hélice, según su forma y material de construcción, según su sistema de propulsión y según el método de instalación. Según su número de palas, tenemos hélice monovalente, bivalente, trivalente y más de 3 palas. La hélice monovalente, como su nombre lo indica, son de una pala y solamente cuenta con se podría decir que para embarcaciones pequeñas, que son de fibra de aproximadamente de 10 a 11 metros y las bipalas son de 2. Este modelo es sencillo y eficiente para veleros y no generan resistencia al avance de la embarcación y las trispalas se utilizan en motores fuera de borda. Eh, son colocadas en un ángulo de 120 grados y funciona mm, dependiendo el modelo de la embarcación. Y la de 3 palas, esta se utiliza, más de 3 palas se utilizan en embarcaciones aproximadamente como en buques o en barcos de 120 pies en adelante según el sentido que gire la hélice. Tenemos las hélices levogira y la dextrogira. La levogira, las palas de este tipo de hélices giran en sentido de la aguja del reloj. Y la levogira, las palas giran en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Hacia la izquierda. Según su forma y material de construcción, tenemos de aluminio, bronce, acero inoxidable y carbón. El aluminio es el material más utilizado por ser barato. Y de bronce es un material muy duro, se puede decir, y especialmente cuando la salinidad es alta, no se puede deteriorar muy fácilmente. Según su sistema de propulsión, tenemos hélice de paso fijo, de paso variable, hélice de paso contra hélice de tobera. Y la hélice de paso fijo son adecuados para las velocidades de rotación y carga determinada. Y de paso variable tiene una mayor eficiencia de propulsión, especialmente cuando la embarcación está en plena carga o a su carga máxima. Y la hélice de paso controlable permite que pueda ajustar el paso según la operación que se genere en dicha embarcación. Y la hélice de tobera es una hélice rodeada por un perfil de hidrodinámico que incrementa en un empuje hasta más de un 50 a un 60%. Y según su método de instalación, el eje es estándar, contrarrotativa y canalizada. Estándar, también llamado es el eje de cola. Este eje es fijo y el eje controlable lleva doble hélice y el canalizado es un solo eje, pero va en una sola boquilla. Y factores que afectan la eficiencia de la hélice. Tenemos muchos factores que el diámetro de la hélice, las revoluciones que se puedan generar en el motor sobre el eje, la cavitación y el número de palas. El diámetro es el diámetro que se le puede dar a la pala para que tenga un mayor agarre de agua. Las revoluciones se pueden generar más de 1000 revoluciones por minuto en el sistema de la hélice y la cavitación es un problema causado por el mal diseño de una hélice y el número de palas puede ser de 4
y 5 y 6 palas. Gracias.